Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. La farmacia más grande del mundo, así la llama el presidente de la República, tiene una capacidad para albergar 280 millones de medicamentos. ¿Dónde los van a poner? Es la respuesta del gobierno federal al desabasto, dicen, de medicinas que se tiene desde principios de sexenio y con la meta de llegar a tener un sistema de salud, dicen, de primer mundo como Dinamarca. Organismos del sector advierten que no es la solución para enfrentar el desabasto y ven difícil la logística para la entrega de los medicamentos. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Rafael Gual, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma. Rafael, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto. Ernesto Cervera, Luis Miguel González, buenas noches. Buenas noches. A ver, primero vámonos al tema de desabasto de medicinas. ¿Cuál es la problemática o por qué razón desde principios de sexenio empezamos otra vez a discutir este asunto de desabasto de medicinas? Entendemos que en medio se nos metió la pandemia, pero de todas formas, esta idea de tener la suficiente producción o importación de medicamentos parece que no satisface, no funciona con la velocidad de organización que se requiere. Sí, mira, es un problema multifactorial, Erra. La verdad es que, pues tú sabes, en 2019 una disrupción de lo que se venía manejando desde hacía más de una década en una compra consolidada, perfectamente planeada, con tiempos muy precisos para poder tener los medicamentos en tiempo y forma. Cuando se rompe esta situación en junio de 2019, donde se le encarga a la Oficialía Mayor de Hacienda el comprar los medicamentos sin una experiencia previa, ni mucho menos. El Seguro Social tenía cerca de 80 personas dedicadas a la compra, al manejo de esta licitación. Pues en la Oficialía Mayor no se tenía ese personal, no se tenía la experiencia, se rompe lo que se tenía, donde había una distribución perfectamente establecida desde décadas, no de un sexenio ni mucho menos, que tenía una función perfectamente definida y muy bien establecida, ¿no? A final de cuentas, este es uno de los problemas más grandes que hemos enfrentado. Llevamos 5 o 6, si ponemos a Birmex, diferentes esquemas para tratar de cubrir el desabasto. El tema tiene que ver con el sector público, el sector privado. ¿Cuál es una problemática igual, diferente? No, definitivamente. O sea, el tema del sector privado, sí, puede haber algún faltante derivado de la pandemia, donde hubo una disrupción en las cadenas productivas, sobre todo de principios activos, pero no es para nada la problemática que vemos en el sector público. En el sector privado prácticamente no ha sufrido mayores cambios. A final de cuentas son los mismos actores. Tuvieron algunos momentos de escasez de cierto tipo de productos o de medicamentos, digamos, de un poco más complejos, pero que pues, tienen que ver con un problema de laboratorios, entiendo. Sí, es un tema, yo te diría, coyuntural. O sea, efectivamente hubo una disrupción, dejaron de producir el principio activo en China o en la India, el intermediario, en fin. Y eso provocó que unos meses no se tuviera el problema. Además tenemos un problema regulatorio de rezago que también afecta en algunos casos. Sin duda alguna, Ernesto. Vámonos al segundo punto. Esta parte de logística en donde el gobierno responde comprando una bodega que era de alguna empresa grandota y diciendo aquí se va a crear la farmacia más grande del mundo, ¿realmente va a solucionar el problema, Rafael, Mira, de abasto? Ernesto, la verdad es que yo te diría, a ver, ustedes juzgarán, pero es un tema muy complicado, como le dije, es multifactorial. Uno de los puntos es la parte logística. Uno es la compra de medicamentos, que requiere una planeación, que requiere pues 4 meses previos para poder tener el medicamento, y la otra muy importante es obviamente la parte logística. Desde el almacenamiento de los productos, tú tienes que saber qué se va a desplazar, o sea, tienes que conocer cuál es el consumo promedio mensual, para tener los medicamentos en tiempo y forma. No puedes almacenar medicamentos porque tienen caducidad. Entonces, este es un tema pues que representa un reto verdaderamente importante para el gobierno. Entiendo que la farmacia no está refrigerada. Hay muchos medicamentos que requieren una cadena en frío para poderse almacenar, distribuir por toda la República Mexicana. ¿No es un problema serio? Sí, por supuesto. O sea, muchos temas, ¿no? O sea, el tema de refrigeración o de cadena fría es uno muy importante. Hasta ahora hay 5,000 metros habilitados.
parece que van a ser 95,000 metros cuadrados habilitados, o sea, todavía estamos lejos de tener este ideal que se piensa y que, bueno, pues obviamente es parte del reto que vamos a ver, ¿no? A final de cuentas, yo te diría, la industria farmacéutica está dispuesta a prestarles toda la ayuda y la experiencia que tenemos en el manejo de productos y cómo se debe de hacer, pero bueno, pues vamos a esperar qué sucede, ¿no? Rafael, Adelante, Luis Miguel. la megafarmacia es un concepto que en parte porque simplifica es muy poderoso. Parece que se resuelve mucho. Aparece otro nombre clave en este kit de soluciones, Birmex. Se le están dando facultades bastante importantes a esta empresa productora de vacunas. ¿Qué papel está asignando el gobierno y cuál debería jugar? Mira, Birmex sí, efectivamente, fue el productor de biológicos y reactivos. Estaba dentro de los distribuidores que señalaron como causantes de la corrupción. Pero bueno, Birmex ahora es el que nombran como el comprador ahora para lo que resta de este año, y no sabemos si vaya a continuar para 2025, pero él se encargará, te digo, ya es el sexto esquema diferente. Antes de ello fue el IMSS Bienestar, antes de ello fue el INSABI que desapareció, antes de ello fue la Secretaría de Salud, antes de ello fue la Oficialía Mayor. En fin, hemos pasado por 5 procesos diferentes. Ahora Birmex será el sexto que se encargará de comprar las medicinas para lo que resta del 2024 en aquellas claves que quedaron desiertas de 2 licitaciones que ahora todavía están vivas, ¿no? Una realizada por el INSABI, aunque ya desapareció y que se la traslada a IMSS Bienestar, y otra realizada por el propio IMSS Bienestar. Haces un recuento rápido de este intento de centralizar compras. Me gustaría que nos contaras cuál es la curva de aprendizaje que hemos vivido como sociedad, la que tú percibes en el gobierno. Pues mira, teníamos un esquema muy bien establecido, que tenía pues por lo menos una década, si no es que más, donde participaban el Seguro Social, el ISSSTE, Sedena, Pemex, la Comisión Coordinadora de Hospitales Nacionales de Salud, en fin, o sea, era un esquema y muchos estados. Sí había áreas de oportunidad en los estados, pero la compra consolidada era observada por no nada más testigos sociales aquí en México, sino también organismos internacionales. Era una cuestión muy transparente. A la hora que esto se rompe, la posibilidad de que hubiera un distribuidor que llevara los medicamentos en tiempo y forma a cualquier lugar en el país y que separan la fabricación de la distribución, se sataniza a estos distribuidores que nada tienen que ver con la industria farmacéutica y se rompe el esquema. A final de cuentas, esto es lo que ha pasado y hasta ahora, o sea, hasta la última licitación ya se volvió a permitir que fuera un distribuidor el que pudiera licitar en nombre de varios proveedores de la industria farmacéutica. Ahora, el tema de la industria farmacéutica, parte de las, acusaciones, es que es una industria muy concentrada en términos de pues pocos laboratorios que son los que finalmente producen. Esto es un fenómeno a nivel mundial y entiendo que en los Estados Unidos hay el pleito permanente del gobierno y las aseguradoras con el tema de los laboratorios en términos del costo de los medicamentos, que dicen son costos muy altos. Tiene que ver con la investigación, con que tienes un medicamento nuevo, que necesitas pues cubrir los gastos de inversión, los costos de la inversión para poder seguir adelante. Esta problemática, podría o se ha disminuido, decían algunos, con el asunto en algunos casos de lo que serían los medicamentos genéricos, pero hay este tipo de concentración y hay posibilidades de cambiar eso. ¿Es algo que está por encima de la capacidad del país? No, mira, yo te diría, a ver, la industria farmacéutica sí, efectivamente, hay grandes laboratorios que tienen el monopolio legal a través de patentes de algunos productos. Uh-huh. Pero en México yo te diría el 82% del mercado son productos genéricos en este momento. O sea, no existe tal concentración. Yo te diría en el mercado privado a lo mejor el laboratorio que más participación tiene no llega al 3%. O sea, está muy disperso en muchísimos laboratorios. En México tenemos la industria más importante de América Latina
y hay una dispersión brutal en cuanto al market share o la participación de mercado de las empresas, ¿no? Te digo, y los genéricos, pues somos uno de los países que tiene mayor posibilidades de tener medicamentos genéricos. Perdón, quiero insistir sobre esto. Para una familia hay dos procesos que le han pegado muy duro. Uno ha crecido el gasto de bolsillo en medicinas, y lo otro, las medicinas, los medicamentos suben mucho más que la inflación. ¿Qué le dirías tú como representante de la industria a una familia que está preocupada por esto? Mira, yo te diría, a ver, ha crecido el gasto de bolsillo de las familias efectivamente por la falta de medicamentos en el sector privado, pero si tú revisas... público. En el sector público, perdón. Exactamente, o sea, la falta de medicamentos en el sector público ha propiciado la migración de personas del sector público que antes tenían los medicamentos, inclusive con el Seguro Popular y luego con el INSABI, que ahora pues no saben a qué arrimarse, y que esto pues obviamente provocó que mucha gente tuviera un gasto incrementado en el tema de medicamentos y en general de salud. Pero si tú revisas cuánto han subido los medicamentos, no tienen un componente mayor a la inflación por la misma competencia que se da en el mercado con los medicamentos genéricos precisamente, ¿no? Algunos medicamentos sí tendrán este incremento, pues una vez más propiciado por factores externos que no tienen que ver con la industria precisamente. O sea, si te suben la materia prima porque no hay abasto suficiente en el mundo, y son los mismos proveedores de materia prima prácticamente para todo el mundo, es una de las grandes oportunidades que tenemos en México para aprovechar el fabricar principios activos, pues obviamente te va a subir el precio, ¿no? Pero yo te diría, son puntuales y no es en la generalidad de los medicamentos. Ahora, este fenómeno de escasez, hay quien lo explica también bajo el principio de que en la medida en que no hay medicamentos en el sector público, la gente los tiene que comprar en el privado, que es un poco lo que decía Luis Miguel con respecto a esto. Y las farmacias terminan convertidas en consultorios médicos. Esto y las tiendas de autoservicio y todo, forma, ¿no? Mira, yo creo que ha sido una válvula de escape muy importante esto de los consultorios adyacentes a farmacia, puesto que esas gentes, te digo, pues sí, a lo mejor por ahorrarse tiempo, inclusive en una consulta en el Seguro Social o en el ISSSTE, acuden a un consultorio adyacente a farmacia y obviamente obtienen ahí el medicamento que necesitan, con costo y obviamente con incremento en el gasto de bolsillo, ¿no? Pero a final de cuentas, pues es una válvula de escape para el gobierno. Hay otro segmento mucho más especializado, Rafa, y mencionaste al principio la parte regulatoria. Por ejemplo, lo que más ha causado, digamos, escozor y enojo en las familias en México es la escasez de medicamento vinculada, por ejemplo, con el combate al cáncer o con ciertos medicamentos muy específicos. ¿Qué pasa ahí? Porque no todas las familias tienen este tipo de padecimientos, que no son genéricos, sí. Y ahí sí hay un problema serio, inclusive de abasto hasta del sector privado. Sí, en ese momento yo te diría, a ver, fue un problema derivado de una parte regulatoria, donde pues a la empresa que más productos oncológicos tenía, se le cerraron las líneas de fabricación, bueno, es un tema largo de platicar, pero bueno, a final de cuentas le cierran las líneas de fabricación, nos quedamos sin productos oncológicos aquí en México, pensando que hay varias empresas que tienen registros de productos oncológicos, pero no los estaban fabricando. Entonces sí tuvimos un gap importante en lo que las demás empresas volvían a tener un proveedor de materia prima, a otra vez actualizar el registro, en fin, y eso provocó pues una escasez importante de medicamentos oncológicos. Misma situación con productos psicotrópicos, a final de cuentas. Es correcto. Es lo mismo, o sea, estamos hablando de que la empresa que más proveía de estos productos tiene un problema de cierre de fabricación por parte de un asunto regulatorio y entonces esto es lo que provoca la escasez. ¿Cómo cerramos el sexenio? Pues esperemos que la pregunta de los 64,000 pesos, pero bueno, a final de cuentas, yo te diría, a ver, cerramos el sexenio con un trabajo de parte de la industria, y no nada más de la industria farmacéutica, sino de otros actores que intervienen en el sector salud, con una propuesta para el nuevo gobierno.
O sea, lo que pretendemos es que la tarea la hagamos nosotros, decirle al gobierno, esto es lo que deberíamos de llevar a cabo conjuntamente, empezando por el diálogo, que no ha sido muy fructífero en estos años, pero sí les vamos a dialogar, estamos dispuestos a colaborar en lo que ustedes digan, esta es la experiencia de la industria, esto es lo que queremos aportar, ojalá y podamos tener esta interacción. Y regresar a compras consolidadas, que quizás sea la parte más importante. Sí, es una parte importante, no es la única, pero sí definitivamente tiene un peso mayor. Rafael Gual, director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, Miguel, un placer. Bueno, Ernesto. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la ley de la industria eléctrica del presidente López Obrador, aprobada en marzo de 2021. Esta norma otorgaba ventaja a la Comisión Federal de Electricidad, a la CFE, sobre empresas privadas. La CFE generaría 54% y los privados 46% de la energía eléctrica del país. Con el voto de calidad habían empatado, y quien desempata es Alberto Pérez Dayán. Y la segunda sala, así, de esta manera, le concede el amparo a 6 empresas del sector eléctrico para que no se aplique la ley. En todo caso, también dice la propia resolución que esto se tiene que aplicar básicamente a todos, porque de lo contrario se estaría beneficiando únicamente a 6. No es jurisprudencia porque no tiene los votos suficientes, pero sí es la interpretación de la propia Suprema Corte, que tendría que aplicarse a todas las empresas que están en el sector eléctrico, porque de lo contrario el mercado se distorsionaría, Ernesto. Pues mira, trata de reponer algo que fue muy perjudicial para la generación de electricidad, especialmente de la nueva pues que en la reforma eléctrica anterior, la del sexenio pasado, se le habían abierto las puertas al sector privado para generar electricidad, básicamente del nuevo tipo de electricidad, de la de renovables, ya sea eólica o solar o de cualquier otro tipo, pero no contaminante. En ese contexto, el paso atrás que se había dado con esta nueva reforma eléctrica, que se aprobó sobre las rodillas y sin, básicamente, que es donde se apoyó la Suprema Corte de Justicia para echarla para atrás, en un procedimiento pues verdaderamente terrible, con la participación básicamente de la gente de Morena. Yo te diría, es buenísimo para el sector privado, y el mensaje que se manda hacia adelante, yo creo que es muy bueno, especialmente en el contexto de nearshoring. Muchas de las empresas a nivel internacional que están dudando entre si venir a México o no venir a México, utilizan precisamente al sector eléctrico como un impedimento para decir, no, en México no nos dejan generar energía eléctrica con fuentes renovables, precisamente porque la Comisión Federal de Electricidad tiene que tener el 56% de la producción total. Yo te diría, es un buen mensaje, pero no está resuelto del todo. La verdad es que se requiere dar pasos mucho más allá, efectivamente, que la Comisión Federal de Electricidad reconozca que puede el sector privado generar de aquí para adelante, y pues ya hay un daño hecho que no se puede resarcir. Hay muchas empresas que se salieron grandes, Iberdrola es el caso más importante de inversiones realizadas por extranjeros en México, que simplemente no van a regresar porque el daño está ahí. Van a pasar muchísimos años para que efectivamente se pueda dar un mercado como el que teníamos anteriormente, y no nada más es decir, esta modificación de la ley estuvo mal y vuelve el esquema pasado. ¿Por qué? Porque hay muchísimas instancias y específicamente instituciones en México que se echaron a perder. La Comisión Reguladora de Energía básicamente está fuera de contexto. Hay que empujar varias decisiones del mercado eléctrico que de una u otra manera no es de la noche a la mañana. Es un extraordinario paso. Qué bueno que le hizo a la Suprema Corte de Justicia en este contexto. Es una muy buena señal para las inversiones en el mediano y largo plazo, no solamente en el sector eléctrico, sino sobre todo en el contexto de nuevas manufacturas,
pero no va a ser suficiente. Ahora, déjeme un poco ponerlo en contexto. Hay que recordar que esta ley ya había sido impugnada en términos de su inconstitucionalidad. Es correcto. Y la votación fue 7-3, si no me equivoco. Y en ese sentido, 7-3 en contra, o sea que sí era, inconstitucional. Pero como no tuvo la mayoría, sí, de 8 votos, entonces lo que sucedió es que las empresas tuvieron la capacidad, la posibilidad de iniciar amparo, que es finalmente lo que hicieron. Llegan a este momento en donde pues es la segunda sala de la Suprema Corte la que tiene que dictaminar, y se da un empate básicamente porque el ministro Lainez estaba impedido porque había ya participado previamente en cuestiones que tienen que ver con la industria eléctrica. Y en ese sentido se da el empate entre los votos de Alberto Pérez Dayán, ¿sí?, y el voto de Luz María Aguilar frente a Yasmín Esquivel y Lenia Batres, que son las que se oponen. En este choque, Luis Miguel, importante, yo te diría, más allá del término jurídico, ahora sí que una lucha de poderes entre los que están de acuerdo en cómo se maneja este gobierno y aquellos otros que impugnan radicalmente el proyecto. Tú apuntas digamos, es una de las decisiones más importantes de la Corte de los últimos años, yo diría, la primera de las grandes decisiones que se espera de la Corte para 2024. Como bien dices tú, no solo tiene que ver con el mensaje que se manda al sector eléctrico, sino con el mensaje que se manda de cómo va a funcionar la Corte en algunas decisiones cruciales. Yo creo que también por eso hay razones para estar optimistas respecto a la independencia del Poder Judicial. Entrando en materia, tú decías al presentar el tema, lo que se echa atrás es la idea de una ley que le quiere garantizar una cuota de mercado a la Comisión Federal. Probablemente más delicado que la cuota de mercado a la Comisión Federal era la manera en que se le garantizaba. Hay una cosa que es muy técnica, no soy ingeniero, pero dicen el darle prioridad a la Comisión Federal para el despacho eléctrico significaba literalmente hacer caso omiso de qué tipo de electricidad subías al sistema, si cuánto costaba, cuánto ensuciaba. Entonces lo que se está diciendo es toda esa ley por lo pronto ya no cuenta. Nos regresamos a una ley que se votó en el marco de todas las reformas estructurales de los tiempos de Peña, que para mucha gente el solo hecho de que se haya votado en tiempos de Peña es suficiente para cuestionarla. Creo que vale la pena ver, hubo cosas terribles en el sexenio anterior, corrupción, pero hubo algunas decisiones que estaban sobre todo llenas de sentido común. Yo creo que la ley eléctrica que se impulsó en el contexto del Pacto por México era una buena ley. Se critica que como queda, la Comisión Federal no tiene garantizado un lugar protagónico, etcétera. Hay que recordar, la Comisión Federal mantiene el monopolio en muchas de las actividades, por ejemplo, distribución. Y transmisión. Especialmente transmisión. México necesita muchísima inversión en el sector eléctrico y de alguna manera lo que queda, suponiendo que a partir de esta ley se tomen decisiones, es vamos a tener un sector privado especializado en la producción y a un sector público, en este caso Comisión Federal, mucho más especializado en distribución y transmisión. Vamos a ver si esto funciona, porque el presidente de la República hoy en la mañana también dice que pues va a mandar un intento de reforma constitucional en la apuesta de que puede ganar en junio la mayoría calificada en diputados y senadores, que sería un poco la estrategia. En este sentido, uno de los problemas que no se presentaron porque la ley no entró en vigor por todos estos asuntos legales es que, pues, simple y sencillamente, una ley que hubiese sido aprobada, hecha como una ley secundaria a la propia Constitución, y se hubiera aceptado, esta que propuso el propio gobierno en Morena, iba en contra del propio Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Correcto. Ahí es donde nos hubiéramos metido en un problema todavía más complicado por el hecho de que se resta competitividad y simple y sencillamente no estarían las propias empresas de los tres países en igualdad de condiciones para competir. Sí. Y un poco la intención de esta administración era
lidiar caso por caso, cosa que los norteamericanos dijeron inmediatamente, no, eso no se va a poder. Caso por caso quiere decir empresa por empresa, de aquellas que hicieron sus inversiones en México bajo la ley anterior, tenían que ir a negociar ahora con la Comisión Federal de Electricidad para que sus inversiones efectivamente le dieran o no le dieran permiso. ¿Y qué quiere decir eso? Comprarle a un tercero, no a la Comisión Federal de Electricidad, para abatir sus costos y generar un menor impacto ecológico. Obviamente, al amparo del Tratado de Libre Comercio, eso lo echaron para atrás, no empezaron a operar, pero el problema no es tanto las inversiones realizadas antes de, sino las inversiones que no se realizaron en México durante los últimos 5 años en materia eléctrica, que había una cantidad impresionante de empresas listas para invertir en nuestro país, precisamente en energías renovables, que simplemente no las hicieron. Con esta ratificación tienen la prerrogativa de efectivamente hacerlas o no. Yo creo que se van a esperar a ver si efectivamente Morena gana una mayoría calificada en el Congreso para ver si las realizan o no. Yo, sin duda alguna, es una apuesta interesante, pero de todas maneras no se sigue quitando esta sombra que hay, esta nube de decir, híjole, lo peor que le puedes hacer a la inversión es meterle incertidumbre, y no le han quitado la incertidumbre a pesar de la resolución de la Suprema Corte de Justicia. El presidente dijo también pues que se iban a amparar. Pues ya no se puede amparar uno con una resolución de la Suprema Corte de Justicia. ¿Con qué? ¿Con un organismo internacional? Es imposible, ¿no? Dos cosas. Dice Ernesto muy bien, no es suficiente la resolución de la Corte para que el terreno se aplane. Quedan cosas por hacer, yo diría restaurar el funcionamiento de los órganos reguladores del sector energético, claro, es clave, sí, pero yo creo que es muy importante en el contexto del TEMEC. Yo diría, era uno de los temas de controversia. Por lo pronto, yo creo que bajamos un poco de tensión con Estados Unidos, que es bueno eso. Yo creo que México es tan atractivo para la inversión extranjera que aún con la incertidumbre es un gran negocio. Decía Ernesto que Iberdrola ya se va, más bien anunció que regresa. Uh-huh. Sí. En ese sentido, me parece que también hay que ponerlo en perspectiva. México es atractivo, tenemos que hacer esfuerzos para no quitarle esos atractivos. Bueno, pues ahí está un tema sin duda pues difícil de manejar, incluso para el propio gobierno en este momento. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre el tema Colosio. Uno diría 30 años después, aquí está todavía como parte del problema político. Esto es Dinero y Poder. En pleno año electoral, la Fiscalía General de la República informó que en el homicidio de Luis Donaldo Colosio hubo un segundo tirador, otra vez la vieja teoría, y que este fue protegido por Genaro García Luna, que tenía ahí 25 años y tenía un puesto secundario. Él era un subdirector operativo en el CISEN. En este marco, el hijo del entonces candidato Luis Donaldo Colosio Riojas, pidió al presidente de México que indultara a Mario Aburto para cerrar el caso. El alcalde de Monterrey dijo que es necesario dar carpetazo al asunto para evitar que cada 3 o 6 años se saque el tema para pues, obtener ventaja política. Raro, otra vez nos vamos acercando a marzo, hay muchas cosas dando la vuelta en el escenario político, muchas bombas que por todos lados aparecen, me refiero no bombas de las de verdad, pero sí escándalos y tiros, disparos de todos lados, que de una o de otra manera hacen que de repente pues la fiscalía, que tiene investigando otra vez el caso Colosio desde el principio del sexenio, pues se vuelva a traer la tesis de Sánchez Ortega, como le decían que era este agente del CISEN que apareció con sangre en las manos y que, bueno, pues en ninguno de los videos aparecía cerca de Colosio. ¿Qué tiene que ver o cómo esto incide dentro del escenario político nacional? Me parece que es parte, por un lado, de una confrontación muy grande que, dicen algunos, trata de buscar un distractor político, y por otro lado, Luis Miguel, estaríamos pensando en que esto difícilmente podría tener alguna consecuencia práctica en términos del propio caso, ¿no? Es un
creo que no hay manera de no verlo como un distractor, pero yo también diría es un distractor fallido. Y me explico. La mayor parte de gente que va a participar en el proceso electoral, la mayor parte de gente que participa en la discusión, por ejemplo, en redes sociales, no había nacido cuando pasó esto. 30 años. Si vemos la manera en que se presentó el caso o se representó, por lo pronto no hay evidencias contundentes de nada. Es normal que el hijo de Colosio, el hasta ahora alcalde de Monterrey, diga, oigan, ya no lo agarren este tema. Yo tengo la impresión que es un distractor que nació con muy poca galleta. No le veo forma de que vaya muy lejos. Me atrevo a decir, incluso para la Fiscalía, en un contexto donde están atorados con Ayotzinapa, con otros temas relevantes, pues decir, no es ponerle mucho trabajo para nada. Tengo la impresión que en este momento queda la figura de Aburto simbólicamente, como decir, encarcelamos 30 años a alguien que quizá no fue. Y eso es quizá lo más grave del asunto, Ernesto. Ahora, hay que recordar finalmente que la tesis del segundo tirador, esa fue la que había sugerido, por no decir inventado, Pablo Chapa Besanilla. Sí, y se fue sobre Otón Cortés, un ayudante que ahí estuvo preso un año más de un año, y después pues fue finalmente liberado porque pues, no había pruebas. Había pruebas, la PACA empezaron a traer a la vidente y todas esas locuras de Chapa Besanilla. Ahora, en el momento en que se reabre el juicio, lo que dice Luis Miguel para concluir su argumento me parece fundamental, es esa idea de que pues no fue Aburto o fue Aburto y alguien más, y entonces otra vez ir a la teoría de la conspiración, así como el caso Kennedy, que queda irresuelto, sobre la posibilidad de que haya sido, se jugaran el tema Salinas, Córdoba, Montoya, toda esta relatoría que se tuvo durante mucho tiempo y que finalmente, pues en este caso de magnicidios de esta naturaleza, terminan por quedar con un interrogante y con una realidad, ahora sí, palpable de que hay un tirador como tal. Tratar de cambiar, ahora sí que es ir a buscar, no sé, Peras al Olmo, o buscarle a Lee Harvey Oswald a ver si de casualidad, sí, pues él puede. También estuvo por acá. Bueno, pero yo creo que un poco es esta parte de efectivamente tratar de buscar algún distractor importante, pero al mismo tiempo este desasosiego que tienen de que el caso García Luna en los Estados Unidos se fuera más allá de junio, y entonces ya no les sirve políticamente durante el periodo efectivamente electoral. Traerlo de regreso con el caso Colosio, pues es tratar de volver a prender una mecha. Entonces cuando García Luna efectivamente, como tú dices, tenía 25 años, no tenía ni la más remota idea de cómo se manejaban las cosas en aquel entonces, pero la cosa es meterlo a la fuerza, que suene a García Luna y que estuvo implicado desde entonces y pasado durante muchísimo tiempo precisamente en las cosas más oscuras de la historia mexicana moderna. Sin duda alguna no les ha funcionado, la verdad es que no ha tenido ni muchas menciones ni muchas repeticiones y de tal suerte que la Fiscalía General de la República pues también está sacando un poco el acelerador de este petardo que pues simplemente no les ha funcionado. ¿Cuántos más vendrán hacia adelante? Yo creo que esa es la pregunta que nos deberíamos de estar haciendo todos, porque en lugar de estar discutiendo en campañas políticas los temas relevantes del país, estamos pues pasando por un campo minado y a ver quién saca la bomba en la que se vaya a tropezar alguien. Esa es la parte, el escándalo Colosio, el escándalo corrupción, distintos escándalos que van brincando y que hacen ver que la campaña político-electoral para este sexenio, para este fin de sexenio, es una campaña, dicen campaña negra. Siempre las campañas políticas son pues campañas para desacreditar, al contrario, pero creo que se está elevando el nivel en términos de pues formas bastante violentas de manejarse en términos de la desacreditación de uno u otro. Y eso es lo que en esta sociedad polarizada te genera un conflicto cada vez más complicado de resolver, ¿no? A ver, sí, pero tengo la impresión que agarrar el caso Colosio, cuando menos de la manera en que lo agarramos, no les funciona. No, y me preocupa, decíamos, bueno,
preocupa porque hay una víctima que probablemente esté en la cárcel, que es aborto, quiero decir que pase inocente. Pero preocupa también porque la Fiscalía debería estar por encima de esto en un año tan complicado. Y cuando digo debería estar por encima de esto, vamos viendo el país, tenemos una crisis de seguridad pública, tenemos una crisis en el combate a la corrupción, tenemos muchos grandes temas donde uno esperaría, cuando menos que hubiera claridad del Estado mexicano, decir, no distraigan a la Fiscalía, tenemos temas de verdad importantes que conviene que salgan, no por la 4T, por el país. Yo digo, si le va bien en esos temas a la 4T, le va bien al país. No entiendo en ese sentido cómo se les ocurre. Hay dos personajes que en este caso, o dos figuras que juegan un papel un poco absurdo. Yo diría, por un lado, la Fiscalía, me parece que tiene mucho que perder y casi nada que ganar. Y lo otro, lo mencionaba Ernesto, la reaparición de Genaro García Luna, o sea, prácticamente el mensaje que nos están mandando es desde chiquito era perverso y si le rascamos también estuvo detrás de la matanza del 68. Y lo que quieras, lo que le quieras meter, pero digamos que parecería ser que este es el tono de las campañas y me queda muy muy claro. O sea, se ha iniciado, estamos en periodo de intercampaña, nos puede hablar bueno, se puede hablar, los candidatos pueden aparecer, de hecho están apareciendo y jugando campañas, etcétera, pero no pueden referirse una sobre otra. Hablamos de dos, el tercero ni lo mencionamos. Pero parecería ser que el tema, y en ese sentido queda claro, es que la figura presidencial está dentro de la campaña, no está fuera de la campaña, y por lo tanto el bombardeo de un lado y de otro está en función de eso, y eso es, digamos, algo que no habíamos visto anteriormente. Perdón, yo solo quiero interrumpir para decir esto. Podemos asimilar que la figura presidencial esté, pero me parece muy delicado que estén las instituciones. Yo digo, ya de por sí es delicado lo de la figura presidencial, pero ya hay que darlo por descontado. Creo que lo mejor es que no entren instituciones tan importantes en otros frentes como la Fiscalía. La Fiscalía, sí, efectivamente. Pero vamos, no deberíamos darlo por descontado. O sea, sabemos que que de todas maneras va a ser imposible, digo, es ahí está, irremediable, ahí está y ahí estará. Pero en efecto, la Fiscalía, no es que no quiera meterse, es que se va a utilizar. Digo, como fue el caso de la campaña anterior, hace 6 años, específicamente no había entonces Fiscalía, era Procuraduría, y se metió también de igual manera para quitar a un contendiente. A Ricardo Anaya. A Ricardo Anaya del PAN, correcto. Y luego le pidieron disculpas al final. Sí, disculpe, no había tal bodega. Y un poco está como cuando mi tía se enojaba, o sea, suéltenme porque me enfermo, o sea, está esperando la oportunidad precisamente para actuar, no para no actuar, precisamente cuando tenemos una cantidad de problemas enormes en este país. Ahora, finalmente, si este es el tono de las campañas, yo creo que el problema radica en que si elevamos las acusaciones o si jugamos exclusivamente a esto, de una confrontación brutal entre las dos partes, creo que una de las consecuencias puede ser la baja participación de la gente en la elección. O sea, si esto es el principio y lo que vamos a ver es lodo repartido por todos lados, quizá pues le va a afectar a una o a otra, pero definitivamente una ciudadanía que llegue a esos o que llegue al momento de la elección con ese nivel de violencia probablemente no asista masivamente a votar. A ver, Ezra, coincido en tu preocupación porque muchas cosas pueden derivar en una baja participación, pero yo no pondría el caso Colosio como uno de los factores más relevantes. Me parece mucho más delicado la violencia política. Y sí, efectivamente, tenemos el enorme reto que haya una participación significativa. ¿Para qué? Para que quien gane tenga la legitimidad de haberse elegido por una parte importante de la población. Me parece en ese sentido también que los partidos no se están ayudando mucho, ni Morena y sus aliados, ni la oposición, para entusiasmar al respetable. Tienes ahí una desbandada de gente de un lado y de otro porque no les toca
pues finalmente el espacio, ¿no? Y bueno, ahí está el problema. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted crecimiento de la economía mexicana 2023. Bueno, ¿qué va a pasar en este 2024? Esto es Dinero y Poder. La estimación oportuna del Producto Interno Bruto proporcionada por el INEGI reveló que en el último trimestre de 2023 la economía mexicana crece 0.1% respecto al tercer trimestre del mismo año, año con año. A tasa anual el crecimiento fue del 3.1%, no está mal, por actividades, y a tasa trimestral las primarias retroceden 1.1%, las secundarias no se mueven y las terciarias subieron 0.1% nada más. Por otro lado, ayer la Reserva Federal de Estados Unidos mantiene su tasa de interés en un rango entre 5.25 y 5.50. Explicó que su comité consideró que los riesgos para lograr sus objetivos de empleo e inflación se están equilibrando mejor y reconoció que las perspectivas económicas son inciertas. O sea, vámonos primero con el tema de la Reserva Federal. Simplemente les dijeron, señores, atrás los fielders. Atrás los fielders. Nos quedamos como estamos y quién sabe para cuándo, ¿sí? Y ese fue creo que el tono del mensaje. Podremos empezar a bajar tasas de interés porque el tema de servicios fundamentalmente le sigue pegando a la inflación. Decía el propio Jeremy Powell que luego le dicen, pues quítele el precio de uno de los productos y con eso nos equilibramos. Y decían, no se puede. O sea, es obvio que se trata fundamentalmente, dice, de una tendencia que pues sí está por el 2.9% la inflación en Estados Unidos, pero mientras no llegue al 2, no vamos a mover absolutamente nada, Ernesto. Y el problema, este 2.9, como tú dices, está constituido por todos los bienes. Aunque quites los estacionales, sigues teniendo una resistencia importante de la inflación a bajar. Yo creo que lo que más les preocupa ahorita, más allá de la inflación que se observa en los Estados Unidos, tanto la general como la inflación subyacente, lo que ellos le llaman el core inflation, es lo que está pasando con el precio de los commodities a nivel internacional, que están tercos pero necios en no bajar. Ya no es que tengamos la subida estrepitosa cuando se desató la guerra en el 2021 y se explotaron los precios de los energéticos y los precios de agrícolas. Bajaron posteriormente en el 2022, 2023, pero no a los niveles que teníamos anteriormente, y a partir de prácticamente la segunda mitad de 2023, y a pesar de los esfuerzos que se ha hecho por todos los bancos centrales de todo el mundo, los precios de los commodities, del maíz, del trigo, del petróleo, no están bajando. No están bajando, y entonces dicen, no, pues entonces no hay que quitar el dedo del renglón, no aflojemos en la parte de las tasas de interés, porque tantito que se nos explote la demanda agregada, nos vuelve a pegar en materia inflacionaria. Ahora, en el caso de México, hoy también aparecieron datos de industria manufacturera pues, por encima de lo que sería la zona, digamos, de contracción, y está ya arriba de 50 puntos. Parecería ser que en el caso de México estamos metidos todavía en este hoyo de una especie de crecimiento muy lento, que se va haciendo cada vez más lento, pero que pues atado a la industria básicamente automotriz exportadora, puede seguir creciendo todavía durante este año, ¿no? El dato del PIB, que todavía es preliminar, hay que recordarlo, 3.1. Si a estas alturas del año pasado nos hubieran dicho 3.1, dirías, bueno, solo la Secretaría de Hacienda cree eso, todos los demás están equivocados. Estamos en otra posición, digamos. El consenso está entre 1 y 2%. Es un número muy bueno en el balance. Luego ya vemos cómo se comportó a lo largo del año y tuvimos muy buen primer semestre, un buen tercer trimestre y un muy mal cuarto trimestre. La gran pregunta es si lo que pasó en el último trimestre va a marcar la pauta para el 2024, y yo creo que no. Citibanamex dice, en el cuarto trimestre pegó Otis, y en buena medida se agotaron muchas cosas que tienen que ver con programas públicos. Por ejemplo, ya bajó el ritmo de gasto en las obras emblemáticas.
¿Qué podemos esperar para 2024? Yo diría fundamentalmente mucho gasto público en el primer semestre. Eso va a jalar el proyecto electoral, o sea, proceso electoral. por el proceso electoral. Eso va a meter presiones inflacionarias. Yo diría, la preocupación en el primer semestre no va a ir por el lado de crecimiento, sino por el lado de inflación. Y la otra variable que hasta ahora se ha comportado espectacular es crecimiento de Estados Unidos. La razón por la que el comportamiento de la economía mexicana superó los pronósticos es porque en Estados Unidos no se produjo la recesión que se esperaba. Creo que fue una portada de The Economist que se titulaba El tsunami que nunca llegó. Se esperaba, decían, no, seguro, por ahí del segundo trimestre, seguro. Al tercero. No. La verdad es que Estados Unidos cerró con crecimiento de más de 3% el último trimestre. ¿Tendrá este mismo ritmo de crecimiento en los 24? Yo creo que sí, por el gasto público. También están en modo electoral y Ernesto hacía una valoración técnica de la decisión de la Fed. La Fed también juega la política y en buena medida vamos a ver también esta tensión entre a Biden le urge que la economía termine de hacer el famoso aterrizaje suave. Si lo hace, tiene una pequeña posibilidad de ser reelecto. Si no se da el aterrizaje suave, todo lo que nos dicen las encuestas se va a poner peor. Vamos a ver qué sucede eso. Ernesto, perdón, el tema de tasas de interés, mientras los Estados Unidos no le muevan, o la Reserva Federal no le mueva allá, imposible que en México le puedan bajar a la tasa. Sería estar jugando con fuego, me queda claro, porque no nada más es seguir lo que hacen los norteamericanos, es mantener un diferencial en tasas de interés que si tú lo reduces en un año precisamente como este en México, le metes una incertidumbre necesaria a los que meten su lana a México, sobre todo extranjeros, y la podrían sacar. Lo que pasa es que un dólar, a 17 por unidad, ya te ha golpeado incluso tus propias finanzas públicas. O sea, eso está clarísimo, pero a final de cuentas no es algo que decida el gobierno. O sea, el tipo de cambio se rige por si sobra o no sobra lana, y en México siguen entrando un montón de remesas. Sigue entrando todavía un balance importantísimo en términos de divisas del turismo, y desde luego sigue entrando una cantidad importantísima de inversión financiera, de las que llegan y compran CETES. Mueve cualquiera de esos tres con una balanza comercial relativamente estable, y entonces se te achica la cantidad de dólares que ponen. Y un fenómeno muy importante, acuérdense qué pasó en el 2016, la incertidumbre política al tipo de cambio en México le mete un ruido tremendo. En el momento en que se eligió como presidente a Donald Trump, el tipo de cambio se nos fue a 22 pesos por dólar, si no nos acordamos. Y eso puede jugar en contra de la estabilidad macroeconómica en este país en este 2024. Ernesto dice una cosa que para mí es clave. El 2024 va a tener dos momentos políticos, el propio, que es junio, y el de los vecinos, que es noviembre. Van a ser momentos muy complicados porque para explicar el comportamiento de la economía vamos a tener que recurrir a variables políticas o geopolíticas. Eso ya lo sabemos. Para mí, cuando uno trata de asomarse a qué va a pasar en el 2024, lo mínimo que uno dice es, los últimos años nos han traído muchas sorpresas. Nadie puede contar con que la carretera va a estar lisita. Vamos a tener muchas variables que van a aparecer literalmente de la nada. Sabemos que tendremos incertidumbre política, yo diría, tanto por el resultado como por la respuesta de los actores en el caso mexicano, y diría que otro poco en el caso de Estados Unidos. Y vamos a tener también para los Estados Unidos el juego político mexicano, o sea, quien resulte ganadora el próximo 2 de junio, pues de alguna manera también terminará siendo parte de la narrativa. Hay que recordar que del otro lado de la frontera, el tema México se volvió un tema fundamental en términos de campaña electoral, en donde hasta el propio Biden habló de estas posibilidades de cerrar fronteras, etcétera, etcétera, en un endurecimiento donde el problema de la relación México-Estados Unidos, por eso, por el tema narcotráfico, por otros elementos más, sigue siendo fundamental, tanto por supuesto para la elección mexicana, pero para la elección allá en los Estados Unidos. Sin duda alguna, somos su piñata favorita, ahora también de los demócratas, porque si no endurecen su posición se va por la libre los republicanos, Trump. y Trump específicamente,
Y en ese contexto, pues los únicos que tenemos que perder somos nosotros, porque no importa cómo se vaya a dar el diálogo, cómo se va a dar la contienda en Estados Unidos, seremos la piñata favorita y nos agarrarán a golpes los dos. Seguiremos siendo piñata, pero ahora con más cacahuates. Más Eso sí, cacahuates, porque- eso sin ahí duda está. alguna. Ernesto Cervera, Luis Miguel González, muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves en el 11 a las 10 de la noche y no hay poder. De nuevo, muchísimas gracias y muy buenas noches.